con Luis Vicente Muñoz. Y con Alberto Iturralde, ya estamos aquí en el consultorio de bolsa más esperado de la semana, con Alberto, que es analista independiente y responsable de Operativa DAX. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días. Muy buenos días, feliz de estar con vosotros. Bueno, qué viernes más estupendo. Hay dos cosas en el ambiente, antes de que introduzcas tu visión del mercado. Una es la borrachera de las bolsas chinas, explosivas, un viernes impresionante, porque los estímulos han hecho que de repente las bolsas chinas se disparen como no se había visto desde 2008. Fíjate que Shenzhen ha estado subiendo un índice, un 7%. Impresionante. Bueno, y aquí en Europa de repente nos hemos encontrado con que después de tanto debate con los bancos centrales, la inflación parece estar más fría de lo que se pensaba, 1,2 en Francia y 1,5 en España. Y ahora pues de repente hay alguien que dice, uy, ¿y si se han pasado de frenar los bancos centrales con la subida de tipo de interés? ¿Y si esto empieza a enseñar los dientecillos de una contracción porque una inflación tan baja es lo que puede venir antes de una deflación? Te pongo solo en contexto de lo que está moviéndose esta mañana. Vale, y a las preguntas que has realizado hay que añadirle una. ¿Y si se acaban las elecciones estadounidenses y dejan de tener el petróleo controlado y vuelve a subir? Uy, Se rompió el arbolito de la inflación y se rompió todo. No, estamos viviendo una época muy peculiar. El sistema financiero está especialmente interesado en una reelección demócrata, con la señora Kamala Harris, pero demócrata. Y eso implica necesariamente, y lo hemos explicado desde hace un año, dos factores clave. En el plano financiero, bolsas alcistas para generar una sensación de bonanza que propicie una reelección demócrata. Los inversores consideran tradicionalmente que quien es el responsable de su bonanza financiera es el gobierno actual, si las bolsas funcionan bien, entre otras cosas. En el plano financiero personal ya están viendo que los tipos de interés se moderan para reactivar o dinamizar la economía artificialmente. Y dos, una sensación de inflación baja. Y de esos dos factores llevamos hablando prácticamente un año. En 2024 hay una concentración electoral hasta las elecciones estadounidenses que seguramente se está generando de esa manera, porque es una concentración artificial mediante adelantos electorales. Las estadounidenses obviamente no se adelantan porque tienen una fecha fija, pero gran cantidad de ellas sí lo han hecho, con el objetivo obviamente de aprovechar la sensación de bonanza que se va a producir obviamente también en el mercado. Pero también la de precios moderados, es decir, petróleo y todo lo que el petróleo genera. No solamente para calentarnos, para desplazar mercancías, y eso obviamente afecta en todos los precios de manera global. Y es lo que estamos viviendo. Este escenario que estamos ahora mismo relatando ya viene de hace un año. Por lógica, si yo veo que las elecciones se están adelantando de una manera totalmente sospechosa, hay que entender que se va a producir un escenario manipulado que se puede aprovechar en los mercados. De hecho, estos meses lo hemos podido aprovechar. Lo que no podemos hacer es generarnos la ilusión de que eso es ad eternum. Es decir, tranquilos que, bueno, ya, hombre, han subido demasiado los tipos de interés, pero fijaos qué baja está la inflación. ¿Por qué está baja la inflación? Porque se ha mantenido artificialmente el petróleo especialmente bajo. ¿Para qué? Para que los estadounidenses vayan alegremente a repetir Partido Demócrata a poder ser. Luego no. Así como cuando en el sistema financiero nos genera un susto en agosto y yo explico que no tiene nada que ver ese discurso de la recesión falso y ese rollo de la subida de tipos de interés en Japón falso, es decir, falsa su implicación con los mercados, ahora lo mismo. Entonces, en contexto de mercado, Alberto, contexto de mercado, ¿seguimos subiendo? Por ejemplo, vamos a hacer referencia a lo que habéis hablado de China. Todos los mercados mundiales, tenéis ahí en pantalla el Hansen, todos van a funcionar al son que marque Estados Unidos. Todos, incluido el chino. Es que fijaos, el chino ahora mismo, el Hansen, se encuentra con una depreciación con respecto a máximos muy aproximada, no, concreta del 41%. Si vamos, por ejemplo, a índices como el DAX, está en máximos históricos ahora mismo. SP500, el IBEX, en este tipo de comparaciones tendríamos que ir al IBEX dividendo también en máximos históricos. Luego, lo que estamos viviendo es artificial. Pero ojo, que en la bolsa todo es manipulación.
Cuando me refiero a artificial es que se intenta conseguir un objetivo que no tiene nada que ver con lo financiero, sino con lo político. Pero a ese objetivo se apuntan todos los mercados y se van a seguir apuntando durante unas semanas todos los mercados. Entonces, ya hemos explicado estas semanas que de cara a noviembre lo normal es que como los mercados ya nos están diciendo que van a seguir subiendo, tengamos que estar comprados en bolsa española, bolsa china, puntualmente en bolsa la que queramos. Tuvieron procesos electorales ya dos mercados, FTSE 100 y CAC 40. Bueno, pues esos dos mercados no deben estar en nuestra cartera, porque esos dos mercados ya se sobredimensionaron en su momento. Por eso ahora tanto FTSE 100 como CAC 40 están lejos de marcar nuevos máximos históricos de manera inmediata. Bien, si te parece, vamos a consultar a nuestros oyentes qué les interesa, de qué quieren que hablemos, de qué valores, qué activos. Abierto consultorio, las vías habituales. Recuerdo el teléfono mientras estamos en directo en la radio, 912833333. Vía favorita, el WhatsApp de Capital Radio. Ahí podéis dejar las preguntas grabadas en el WhatsApp con vuestra voz en el 687-050-600. También vamos eligiendo algunas del chat de YouTube para quienes están siguiendo este consultorio por streaming. Y bueno, y la primera que ha entrado en nuestro correo, la de José Manuel, que dice: buenos días, tengo acciones de Prismian compradas a 65,96 y querría saber dónde colocar el stop loss y un precio objetivo para una operación de corto plazo. Prismian, vamos a verla. Muy buen valor. Podría ser nuestro minuto de oro si no fuera porque traigo algo que creo que a ustedes les va a gustar más. Pero sí, fantástica. El objetivo alcista en 70 euros y un stop para una operación de corto plazo en niveles de 63 aproximadamente. Un valor muy, muy bueno, Prismia. Muy interesante. Me ha hecho gracia que en el chat de YouTube escribe Lola ND, que dice que pregunten a Alberto si es el momento de entrar en bancos y ya verás qué risa. Pues Lola ND, que es buena amiga, vamos a hablar de bancos, pero no va a ser ahora, va a ser al final. Pues que espere Ya estamos Lola dando pistas. unos minutos que vamos a disfrutar cada uno de ellos. Pregunta en el WhatsApp para Alberto Iturralde. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, esto es una pregunta para el señor Iturralde. Me gustaría saber su opinión sobre Celebrity en el Nasdaq. El ticket es CLBT y bueno, está en máximo y la verdad la tengo con una rentabilidad del 30% de ganancia y quisiera saber, bueno, pues posibles soportes y hasta dónde cree que más o menos puede llegar. Un saludo, gracias. Gracias. Ahí va, qué interesante esto. Celebrit, una empresa de inteligencia digital israelí que proporciona herramientas para la aplicación de la ley federal, estatal y local en Estados Unidos, que revisa, recopila, analiza datos digitales. Control del ciudadano, básicamente reducido en dos palabras. Bien, está bien, el valor es alcista, el stop debería estar en $16, cotiza en 17,22 y el problema que tenemos con Celebrity es el de muchos valores alcistas. Colocar un objetivo, por ejemplo, zonas de 18,50, que es lo razonable a corto plazo, fenomenal, pero no hay mucha más referencia que esa. El stop en $16. Bien, pues visto Celebrit. Otra pregunta para Alberto. ¿Qué tal? Vamos con ella. Hola, muy buenos días. Buenas. Mi pregunta es, ¿dónde puedo ver ahora el VIX al contado? Porque en mi broker me aparece solo el de futuros y no la cotización no es la misma. Muy buen día. Gracias. Gracias. Pues quizá debería preguntárselo a su broker, ¿no? ¿Dónde verlo? Sí, se lo tiene que preguntar a su broker. Y cuando su broker le conteste, dígamelo a mí, ¿dónde lo veo? Bueno, a ver, puede usted... A ver, vamos a hacer aquí labor, a ver si consigo abrir un navegador y le voy a dar dónde verlo. A ver, en Yahoo Finance, básicamente. Por ejemplo. ¿De acuerdo? Voy a compartir con ustedes. No quiero el futuro, que es el que sí nos da Visual Chart. Voy a detener la pantalla que estoy presentando e incluir la de Yahoo Finance. Ahí estaría. Y ustedes pueden ir al canal de Capital Radio en YouTube y ver dónde lo estoy viendo yo. Busque en Google VIX Yahoo Finance y diríjase a la página del índice, no darle al futuro porque hay una descorrelación. Bueno, descorrelación. Hay lo que suele pasar en los índices normales, que temporalmente está pasando en el VIX, que es lo que se llama una diferente capitalización entre índice y futuro.
Entonces, ahora mismo el futuro está sobre 18 y el índice en 15,63. Como hablamos de un índice que en sí mismo es de volatilidad, esa diferencia es enorme. Con lo cual, vaya usted a Yahoo Finance. Si usted quiere ver los gráficos más ampliados, por ejemplo, puede poner que le muestren el gráfico desde siempre, desde el principio de cotización en los años 90, y verá que bueno, pues puede manejar algo aquí. No es cómodo, pero es lo que hay. Muy bien, pues ya que cita a Alberto Iturralde de YouTube, pues entre las cientos de personas que están ahí conectadas, a ver qué preguntas hay. Mira, Francisco Javier, salta aquí una. Consulta para el señor Iturralde. Estoy valorando entrar en Azimut. El RIC es AZM en Milán, con un soporte en 22 euros y un objetivo en 27. Agradecería su opinión y si está bien marcados stop y objetivo. Vale, 22 euros el stop, sí, está bien. Bueno, más abajo. El nivel 21,30, más abajo. Muy y bien. Ya el objetivo alcista va a tener dificultad en zona de 24 y no lo sé, porque Azimut no es un valor que esté con una... No está mal, ¿eh? De hecho, el recorte que ha tenido durante los últimos meses, mientras el mercado subía, lo ha hecho hasta donde debía recortar. Una zona de soporte en el pasado, vale, pero vamos. Mira, Lo comenta otra... fíjense, mire, hay muchos valores que tras el pánico ridículo que se generó en agosto, han realizado lo que... Es que me estoy acordando estos días y estoy hablando mucho de don Antonio Sáenz del Castillo porque las estructuras que se están dibujando son estructuras que él dominaba muy bien, que son estructuras mediante impulsos, ¿vale? Entonces, no siempre se producen, pero ahora sí se está haciendo, o por lo menos no siempre se producen de una manera tan visible, pero ahora sí se están produciendo así. Entonces, Azimut lo normal es que llegue a zonas de 24, 24,25, cosas así. Y la razón la tiene usted en el canal de Capital Radio, es decir, que aparentemente se están realizando los movimientos, se ha producido un impulso clarísimo. No siempre es así, pero ahora se está produciendo así. Desde agosto, y la estructura del siguiente movimiento es también muy clara de realizarse en un segundo impulso, en este caso con una magnitud muy probablemente similar al del primero. Eso coincide con el escenario que les estamos explicando de subidas probablemente hasta noviembre, ya veremos si acaba antes la historia o si continúa después. Pero Azimut no se escapa de esa estructura, con lo cual sí. Y el stop, pues incluso zonas de 22,30, antes he dicho 21,30. Si usted quiere seguir esta pauta de impulsos, el stop tendría que estar en 22,30, no en 21,30. Comentaba en YouTube también un espectador que iba a comprar un ETF chino. Dice que no se atreve. Sí, a ver, si es que, vamos a ver, ¿por qué no? Miren, a ver, el problema que hay es que las preguntas hay que entender en el contexto en que se plantean. Yo durante los últimos años, 2 años, yo les he explicado a ustedes que yo no estaría en China y he explicado por qué. Y ha sido la decisión correcta no estar en China, porque Estados Unidos actualmente es un cliente formidable de China. Europa es un cliente formidable de China. ¿Qué es lo que le van a hacer a China? Le van a quitar ese mercado de aquí a unos años. Lo mismo que se hizo con las sanciones de Rusia, se hará con la industria china. Ustedes no podrán comprar productos chinos porque los chinos son lo malo, son lo Xi Jinping es dictador y todas esas tonterías, iba a decir una barbaridad peor, o sea, una palabra peor, que les dicen de Putin. Bueno, pues se las dirán de China. Y la excusa que se buscará para intentar bloquear la economía china contra la que competirá en modo de hegemonía Estados Unidos, ya lo está haciendo, pero en ese momento lo hará ya bélicamente, pues será impedir la entrada de productos chinos. Y eso lo está reflejando la bolsa de China. Eso no quita que no tenga rebotes puntuales, obviamente al calor de pues, momentos bursátiles como el actual, en el que seguramente veremos más subidas a nivel global. El mercado chino todavía tiene muchos inversores estadounidenses. Esos núcleos duros harán subir los índices chinos. En el Hansen seguramente lo veremos en niveles de 21.300, ahora están en 19.900. Y en esa zona habrá que tener cuidado, porque ahí nos volverán a contar que todo es maravilloso, todo. Seguramente incluso relajarán los tambores de guerra, ya lo verán, pero nos dirán que, hombre, que hay que ir al SP500, al Dow Jones, a todo lo que ustedes se imaginan, y también a China. Y ahí será cuando les coloque papelitos a ustedes. El problema está en que no debemos considerar que el hecho de que se produzcan las elecciones vaya a implicar necesariamente un fin de las subidas. Para lo que sirven las elecciones es para entender que va a continuar el mercado subiendo.
que es lo que yo les llevo insistiendo, en lo que yo les llevo insistiendo desde finales de 2023. Pero eso no significa que cuando lleguemos a las elecciones esto se vaya a desplomar. Vamos a esperar a ver cuál es el escenario que nos plantean. Mientras estemos hablando de guerra y estemos hablando de problemas globales, el mercado no tiene por qué desplomarse. Así es que, bueno, sigamos poco a poco viendo cómo van las cosas. Aprovecho para recordar a los oyentes de Capital Radio que están siguiendo este consultorio de bolsa con Alberto Iturralde que en cuanto acabemos comienza la clase magistral que comparte cada viernes con Laura Blanco por Twitch Televisión y también por el canal de YouTube de Capital Radio. Una pregunta nueva para Alberto en el WhatsApp que escuchamos. Buenos días. Hola, buenas. Era una pregunta para Alberto Iturralde. A ver qué perspectiva le ve a Telefónica. A Telefónica. ¿Se cree que puede seguir subiendo o por el contrario ya está en máximos? Gracias. Gracias. Pues vamos a ver Telefónica. ¿Algo más? Sí. Yo no las tendría nunca, Telefónicas. Y lo he explicado estos días. Porque es un valor, ¿qué sentido tiene estar en Telefónica? Ninguno. Es un valor que sigue estando lejísimos de máximos. ¿Por qué estoy haciendo esta precisión? Alguien que igual nos sigue de cerca dirá, pero bueno, Iturralde, si está claro lo que quieres decir. No, no está claro. Y se lo voy a explicar además por qué. Telefónica cotiza en un 42% por debajo de sus máximos. En contra de cómo está, por ejemplo, el valor del que les voy a hablar en el minuto de oro. No debe estar en una cartera. Es un timo Telefónica, completo. Pero es inevitable hablar de Telefónica. ¿Por qué? Porque, de hecho, yo lo hago muy a menudo también, hablo muy a menudo porque sé que tiene una gran parroquia. En general, la gran parroquia de Telefónica, y me van a perdonar ustedes, especula mal. Porque esto debería estar ya olvidado de la mano de Dios hace siglos. Pero es inevitable, por eso sigo hablando de Telefónica. Y como nos toca ahora hablar de Telefónica es en el plano positivo. ¿Por qué? Porque lo más normal es que Telefónica también se apunte a esas probables subidas durante las próximas semanas. Y lo haga con un probable objetivo, seguramente hasta zonas de 4,70 podría subir. Pero donde sí va a subir, no seguro, no hay nada seguro, pero muy, muy, muy probablemente es hasta zonas de 4,60. Entonces, que alguien quiere intentar enganchar un 4% en Telefónica, lo cual es un error brutal, que lo intente. Se le puede colocar un stop en zonas de 4,30 y ya está. Pero así como yo estos días que analizo el mercado al día y a muy corto plazo he explicado por qué probablemente Telefónica va a subir, a los oyentes generales que nos pueden llamar un viernes hay que explicarles. En esto no hay que estar. Porque la mayoría de las personas que nos llaman en un consultorio para preguntar por Telefónica tienen una vocación de inversor tradicional. Y eso va a conllevar en Telefónica un alivio probablemente al sufrimiento que ya tienen desde hace tiempo por haber comprado mucho más arriba o simplemente una fijación tradicional en un valor que tampoco tiene un gran recorrido. Es decir, que el discurso que yo he mantenido estos días al que estoy manteniendo ahora es totalmente distinto, porque es que desgraciadamente cuando hablamos bien de un valor cada uno se hace una composición de lugar y el que me sigue igual día a día se la va a hacer muy distinta que el que me va a ver en este consultorio. Así es que es muy importante la precisión. Desde luego que sí. La percepción de cada persona es diferente. Escribe Olga Herranz y te pregunta por Aedas Homes. Dice que les tiene compradas a 22,50 y la pregunta es dónde pone el stop de beneficios. Así que le está sacando buen rendimiento a Aedas Homes. Bueno, pues el stop de beneficios también depende un poquito de cuál sea su planteamiento. Pero zonas de 24, para alguien que especula muy cerca del mercado, ya no se deben romper a la baja. Está muy bien, es un valor que sigue muy bien. Ha tardado mucho tiempo, mucho, y eso hay que anotarlo siempre, en volver a su punto de salida a bolsa, porque estuvo muy por debajo cotizando durante 6 años, pero ya cotiza por encima y no tiene mala pinta. Es decir, en agosto se apuntó al pánico, ese ridículo, pero bueno, y cotiza en máximos históricos, o sea que muy bien, está muy bien ese valor. Ese famoso 5 de agosto. Bueno, el WhatsApp de Capital Radio. Más preguntas para Alberto Iturralde. Buenos días. Buenos días, soy Carlos de Bilbao. Me gustaría preguntar al señor Iturralde un análisis del Banco Sabadell. A ver qué objetivo tiene con la OPA o cómo puede quedar todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. No les puedo solucionar ese problema, porque no depende de mí, depende del BBV, que tiene núcleo duro compartido BBV Sabadell. Ustedes son unos pasajeros del precio, en el caso del Sabadell.
Yo no estaría en un valor del que soy un pasajero. No tiene ningún sentido. Voy a intentar ampliar esto lo máximo posible para que se vea más. O sea, no, yo no estaría. Puede subir, puede caer cualquier cosa. Yo luego les voy a traer, bueno, luego ya casi prácticamente enseguida, un valor bancario español, que no es obviamente el Sabadell, en el que hay probabilidades de que continúe alcista. Pero es que esto no hay capacidad para ver nada. Les hemos explicado en el pasado cuál es la trampa del BBV al respecto del Sabadell y de la OPA. Es decir, inflar previamente un valor para luego establecer un canje conveniente. Un engaño. Que lo vayan a mejorar, no tengo la menor idea. Como esto es algo que escapa totalmente al dominio de una persona que no esté dentro del Consejo de Administración del BBV, ni siquiera del Sabadell, del BBV, no puedo saber. Con lo cual no les puedo decir nada del Sabadell. Bueno, una antes del minuto de oro que está esperando todo el mundo y ya tiene alguna pista. A ver, Beatriz, por ejemplo, que está escribiendo por YouTube y te pregunta por Hermès. Ella dice que cree que se merece un análisis detallado técnico con recomendación de stop de pérdidas y beneficio. ¿Por qué este valor se está comportando tan diferente de LV? Imagino que Louis Vuitton ¿Cómo se que refiere. diferente? El que se está comportando diferente en el lujo es Ferrari. Pero LV, o sea, Louis Vuitton y Hermès están siendo precios hermanos. Vamos a abrir los dos gráficos. Voy a intentar no enrollarme más de lo imprescindible para ese minuto de oro, pero esto es muy importante explicarlo. O sea, estos dos gráficos, tanto Louis Vuitton como Hermès, tienen una simetría enorme. ¿Qué es la diferencia? Pero es matiz. Y es que Hermès tiene menos recorte que Louis Vuitton. Pero las caídas y el rebote, fíjense la última caída de Louis Vuitton y el rebote son los mismos. Y son dos valores en los que se puede estar. Hermès, muy buena pregunta. Ella decía que se merece un análisis técnico detallado y tiene razón. Y ahora mismo el stop para Hermès en zonas de 2.200 puede estar. Y el objetivo alcista en niveles de 2.400. Muy bien, Hermès. Fenomenal. Y muy bien, el minuto de oro. Que aquí está ya. Vamos a ver qué es eso que tenías guardado. CaixaBank. Llevo meses explicando que CaixaBank, dentro de la banca española, es un valor más alcista. Antes de ayer marcaba nuevos máximos históricos. Claro, estamos en lo de siempre. Hoy está recortando Iturralde. ¿Qué haría con CaixaBank? Pues eso, estar tranquilos y entender que el valor es alcista y el stop puede estar, por ejemplo, muy cerquita, en 5,45. Esto es una operación relativamente rápida. Y el objetivo alcista para CaixaBank en niveles de 5,80. CaixaBank, mercado español. Idea en el minuto de oro, qué bueno. El lunes que viene, a las 6 de la tarde, vuelve Alberto Iturralde con Rocío Arbiza en el consultorio. Y ahora, a disfrutar todos juntos con Alberto y la clase magistral con Laura Blanco en Twitch Televisión y en el canal de YouTube de Capital Radio. Gracias, Alberto, un abrazo grande. Gracias, fuerte abrazo.